compartir esto. Ah, no, tengo que abrirlo. Bueno, estamos ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces ahora la aplicación del análisis dimensional a las turbomáquinas, los efectos de poder aplicarlo en varios aspectos en comparación de máquinas sobre todo. Repasemos lo que son unidades homólogas, o sea, máquinas homólogas. Y decimos que las máquinas homólogas tienen en realidad variables que son las que van apareciendo ahí. Y fíjense que nuevamente volvemos a la conclusión de que, así como en mecánica de los fluidos en general, en turbomáquinas en particular, todas las variables tienen unidades que se ponen de manifiesto sobre la base de 3 dimensiones. Así que las variables tienen unidades que se basan en dimensiones que son 3. Por lo tanto, siendo 3 dimensiones, cuando apliquemos el análisis dimensional, partiremos de la base de que las dimensiones son 3. El análisis dimensional, recuerden, de la aplicación del teorema Pi de Buckingham. El teorema Pi de Buckingham transformaba entonces una función implícita como esta en una función sobre la base de los números pi. Ahora bien, tratándose de turbomáquinas y de acuerdo a cómo se presenta en la realidad la situación con los fluidos y las máquinas, hay 3 tipos de situaciones. Una donde en general están estas variables en juego, en donde está incluida como variable principal el cambio de presión. Disculpa, se trabó la máquina. Recién ahora ¿Qué están viendo? Ahora vemos el punto 2. La fórmula 2. Sí. Ahí la saco, ahora ven la 1 sola. Sí. Bueno, está bien. Digo que se pueden dar 3 situaciones. La primera es la que ven ahí, donde la unidad que rige generalmente, la que comanda la batuta, es la diferencia de presión. Una segunda situación incluye a todas las variables, pero no a la diferencia de presión, sino a la potencia. Y una tercera incluye el rendimiento. Es difícil que a uno le interese en la misma situación tener como variable libre o variable, valga la redundancia, a la presión, a la potencia o al rendimiento. Generalmente uno tiene la potencia como variable y las otras dos fijas, o el cambio de presión o el rendimiento. Y las otras variables que ven allí, diámetro, ρ, n, q, gravedad, velocidad, etcétera, todas como variables. Entonces vamos a tomar la primera situación, el primer estadio, donde la diferencia de presión es la que gobierna el movimiento del fluido, y vamos a concluir a demostrar los números adimensionales correspondientes. Y después vamos a presentar en los puntos 2 y 3, sin deducir, los números correspondientes que se encuentran o se hallan siguiendo la misma deducción. Así que arranquemos con la primera situación, que es el cálculo de los parámetros adimensionales sobre la base de una ecuación implícita como lo que ven allí. O sea, las variables en juego serán las que están escritas allí, que podrán variar en el transcurso del experimento. Son 7 variables, son 3 dimensiones, son 4 números pi. El primer número pi será este. No vale la pena hacer todo el pasaje, ya saben cómo es. Elevamos cada una de las variables a un x, un x1, x2, x3, salvo la última. Y aquí le faltan los valores, x y z. Ah, está bien. Bueno, ahí está. Tomamos el número pi, tomamos las variables correspondientes elevados a la x, a la y, a la z y delta p a la 1, cambiamos las variables por las unidades, planteamos las 3 ecuaciones correspondientes en el tiempo, en la longitud, perdón, en el tiempo y en la masa, y resolvemos. Reemplazamos entonces las variables en el pi1 que está arriba y nos queda así. Este es el pi1, el primer parámetro dimensional. ¿Hace falta que repase esto paso por paso?
Ya lo vimos en análisis dimensional, ¿verdad? Tomemos ahora el segundo pi y reemplazamos la diferencia de presión por el caudal. Reemplazamos las variables por sus dimensiones, por sus unidades expresadas en dimensiones. Planteamos las tres ecuaciones correspondientes, las resolvemos y reemplazamos en el pi2 que está arriba y obtenemos este pi2, que se llama coeficiente de flujo, porque fíjense que el caudal está presente allí. Bien, vamos al próximo pi, que es el pi3. Bueno, antes del pi hacemos un cambio en este pi2, que es el coeficiente de flujo. No, este es pi1. Debería haber hecho esto antes, bueno, no importa. Hacemos un paréntesis. Pi1 que está expresado como delta P sobre D cuadrado N cuadrado ρ, se puede escribir, como ven a la derecha, como gamma por H. Delta P es gamma por H. Entonces, de ese modo, el número pi se puede escribir también así, y el que manda, la variable que manda ese número pi es la carga, por eso ese coeficiente pi1 se llama coeficiente de carga. Entonces el primer coeficiente se llama de carga y el segundo de flujo. Vamos al tercero. El tercer número pi, entonces, a partir de esta función, toma la velocidad como variable libre, reemplazamos por las unidades expresadas en dimensiones, escribimos las expresiones correspondientes, resolvemos, reemplazamos en pi, pi3 lo podemos escribir de esa manera, de esta manera. Lo doy vuelta, es válido darlo vuelta, siempre y cuando no aparezcan unidades, es válido hacer cualquier cosa con él. La viscosidad la puedo reemplazar por mu sobre ρ, y ese es el número de Reynolds. El pi4 es este que está aquí, reemplazamos por las correspondientes dimensiones, planteamos las ecuaciones, resolvemos y reemplazamos. Este número pi4 lo podemos escribir alterándolo, multiplicando por diámetro y dividido por diámetro. Mientras no aparezcan unidades, podemos hacer cualquier cosa con él. Entonces tenemos así el número pi, que es el número de fluido. Muy bien. Por lo tanto, si esta es la situación que se plantea, estos son los números pi correspondientes: el número de carga, el coeficiente de flujo, el número de Reynolds y el número de flujo. Esos son los 4 números pi equivalentes a la expresión implícita de la función de todas las variables que ven arriba. Entonces, esta es la expresión que queda, despejando el coeficiente de carga, que quedará en función del coeficiente de flujo, del número de Reynolds y del número de flujo. Falta calibrar este modelo, pero no, eso se hará en el laboratorio cuando corresponda. Por ahora lo dejamos así. Esa es entonces la ecuación a la que arribamos partiendo del estadio en el cual manda la presión.
Bueno, ustedes ven que dentro de una turbomáquina el número de Froude implica la velocidad del caudal, que es enorme, y el número de Reynolds significa la turbulencia, que también es enorme. Por lo tanto, ambos números se hacen constantes, tendiendo a infinito, y no afectan desde un punto de vista práctico en la ecuación. No van a variar, figuran como variables, pero no van a variar porque es una turbomáquina que gira todo lo que da, donde la turbulencia y la velocidad son muy grandes. Por lo tanto, al no variar, no son más variables y vuelan del mapa. Entonces la ecuación queda simplificada como ven abajo. Muy bien, vimos entonces bueno, esto ya lo vimos, ya lo dije. Vimos entonces que para el primer estadio esta es la expresión correspondiente donde aparece el coeficiente de carga en función del coeficiente de flujo. En la segunda aparece entonces esta expresión donde aparece un coeficiente llamado de potencia que no vamos a demostrar porque siguen los mismos pasos que en el primer estadio, y en el tercero la ecuación es esta. Por lo tanto tenemos así tres ecuaciones adimensionales que reemplazan la situación expresada por las funciones implícitas correspondientes. Muy bien. Tenemos aquí dos máquinas, queremos que sean similares. Para que sean similares, deben igualarse los coeficientes de carga, por ejemplo. Si ambas máquinas tienen los mismos coeficientes de carga, son similares, desde el punto de vista dinámico. Entonces, si tenemos datos y nos falta alguno, podemos usar esta ecuación para reemplazar. El coeficiente de potencia debe ser igual en las dos máquinas y el de rendimiento también. Entonces, si se cumplen estas tres expresiones, las máquinas son similares desde el punto de vista dinámico. Por ejemplo, tenemos esta donde tenemos un diámetro conocido, tenemos una velocidad conocida, una carga de 7,6 metros, y tenemos otra máquina que queremos que sea semejante. Entonces, si son semejantes es porque tienen los números adimensionales iguales, los tres, y de esta tercera máquina, para que sea semejante, queremos saber cuál debería ser su velocidad. O sea, qué velocidad tiene que girar la máquina de la derecha para que sea semejante a la de la izquierda. Entonces, igualamos ¿Qué, mi amor? Los coeficientes. Igualamos los coeficientes como ven allí. Fíjense que n es la velocidad, pero en la fórmula aparece como w la velocidad, que es lineal, no angular. Eso pasa en la bibliografía todo el tiempo. Entonces, podemos reemplazar todos los valores conocidos en la máquina de la izquierda, los conocidos en la máquina de la derecha. Ven que ahora le pongo n donde dice w. Es de locos, pero la bibliografía incluso es así en mecánica de los fluidos. Bueno, de acá despejamos entonces la velocidad. Por lo tanto, la máquina derecha es semejante a la de la izquierda, sí, siempre y cuando gire a 420 revoluciones por minuto. A ver, un segundo, por favor. Sí. El caso de dos bombas. Pregunta cuál es la relación de potencia de una bomba y su modelo, si la relación de escalas es 1 en 5 y la relación de alturas es 1 en 4. Entonces, planteamos la ecuación correspondiente. Se trancó esto. Ahí está. El coeficiente tiene que ser el mismo para ambas máquinas, tanto el de carga como el de potencia. Entonces, fíjense que podemos
pasar la gravedad dividiendo en la constante, igual queda una constante. En este cambio el coeficiente no tiene unidades, sigue sin tener unidades, por lo tanto es válido. Por lo tanto podemos expresarlo así. Al de potencia podemos también pasarle ρ multiplicando la constante, y tenemos dos expresiones para la velocidad que las podemos igualar. Entonces, jugando así con las ecuaciones del análisis dimensional, por ejemplo, le elevamos al cubo a ambos términos, y tenemos una expresión simplificada, donde ahí ponemos las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, una tiene 4 veces más carga que la otra y un diámetro 5 veces mayor, porque la relación es un quinto y un cuarto respectivamente. Por lo tanto, la relación de potencia, hecha la cuenta, es 200. Por lo tanto, si una máquina tiene una carga 4 veces mayor que la otra y un diámetro 5 veces mayor, la potencia que debería generar es 200 veces mayor. Bueno, este tipo de ejercicios van a ver en la práctica entonces, digamos, con las cuestiones teóricas. Vamos a definir un número específico que es regente de la velocidad de la máquina, y que ese número específico se convierta en la velocidad de la máquina bajo ciertas circunstancias, también dependiendo del análisis dimensional. Hay 3 tipos de números específicos: uno para la carga, uno para el gasto y otro para el rendimiento. Si dos máquinas son homólogas, de hecho tienen el mismo número específico. Vamos a ver entonces cómo deducimos esos números específicos a partir de los coeficientes del análisis dimensional. Tenemos 3 alternativas: deducir el número específico en función del gasto, del caudal sería, en función de la potencia o en función del rendimiento. Estos van a ser los números específicos que ahora voy a deducir. El primero, en función del gasto, tenemos así el coeficiente correspondiente que acabamos de deducir, que es este coeficiente de flujo. El coeficiente de flujo va a ser el mismo en las dos máquinas, el coeficiente de carga también, y aquí hay un cambio de nomenclatura. Fíjense que ahora la W es la velocidad angular. Bueno, cambiamos la potencia, despejamos el diámetro de aquí también, y ahora tenemos una ecuación igualando los diámetros, que es esta que está aquí. Estamos buscando entonces el número específico de la máquina. Es válida este pasaje de términos. Y esta alquimia algebraica que nos conduce a la expresión que está abajo a la derecha. Finalmente queda la expresión así, como ven. ¿Y para qué nos sirve esto? El número, así como lo ven, no tiene dimensiones. Todo lo que hemos hecho no le ha introducido ninguna dimensión. No obstante, podemos hacer lo siguiente. Perdón. En donde el número ahí sí tiene dimensiones. ¿Qué alteración hemos hecho? Voy a sacar un cartelito que se me puso ahí. Lo que hicimos fue pasar la gravedad. Entonces tenemos aquí la velocidad, el caudal, la gravedad y la carga. Al pasar la gravedad multiplicado por la constante, lo que queda
tiene unidades ahora, ya no es más adimensional. Entonces veamos esas unidades a qué nos conducen. Ese n, que es el coeficiente que cobra sentido ahora que pasamos la gravedad para el otro lado, fíjense qué unidades tiene y en qué se convierte en el caso ahí. Vamos a ponerle las unidades a este número dimensional. La unidad de la velocidad del caudal elevado a la 1/2, de la gravedad, de la carga. Si simplifican, esto da 1. O sea que el coeficiente ha llegado a dimensional como corresponde. Pero si pasamos la gravedad para el otro lado, entonces no. Entonces vamos a ver que eso no sigue así y que el número tiene unidades. Bien, hemos deducido entonces una ecuación que llamamos número específico en función del gasto. Con el mismo razonamiento les presento el número específico para la potencia, que no vamos a deducir porque no tiene mucho sentido volver a repetir una deducción que ya hemos hecho, pero el número es este. Este es el número específico para la potencia, que también puede ser adimensional o no, de acuerdo a que pasemos o no la gravedad para el lado de la constante. Ahí está. Y el tercero, el número específico para la cupla. Esto me lo paso de largo. Termina siendo este que ven ahí. Entonces tenemos a partir de los coeficientes de carga y flujo, etcétera, del análisis dimensional, los números específicos de las máquinas en función del gasto, de la potencia y de la cupla. ¿Cuál es la utilidad que tienen estos números específicos? Fíjense qué ocurre si en un número específico tal como el primero le ponemos a la máquina a girar a velocidad unitaria. A caudal unitario y altura unitaria tenemos un número específico igual a 1. Pero si ahora le damos un valor unitario al caudal y un valor unitario a la carga, ¿qué nos queda? N, o sea, la velocidad de la máquina. Por lo tanto, el número específico de la máquina coincide con la velocidad real de la máquina para caudal unitario y carga unitaria. Esa es entonces la importancia del número específico. Número específico y velocidad específica no son cosas distintas, son la misma cosa, pero cuando el resto de los elementos de las variables de la fórmula son unitarios. Entonces, repito, el número específico para el gasto es la velocidad específica de la máquina, es la velocidad de la máquina, cuando el caudal es unitario y la carga es unitaria. Ocurre en el punto de máximo rendimiento y entonces el número específico pasa a llamarse velocidad específica. Algunos libros tratan velocidad específica y número específico como si fueran cosas distintas. La velocidad específica es una posición particular del número específico. ¿Está bien? Entonces recuerden que habíamos visto así la posición de los álabes para máquinas axiales y máquinas radiales. La de la izquierda es una máquina con una paleta larga, es una máquina radial, donde el flujo entra en un sentido y sale perpendicular. En la bien a la derecha tenemos la máquina netamente radial, con paletas cortas, donde el flujo es paralelo al eje. Fíjense los números específicos para esas máquinas. El número específico con dimensiones es justamente la velocidad específica de la máquina. Y esa velocidad específica entonces nos enseña a cuánta velocidad giran las máquinas. Fíjense entonces la axial como va rapidísimo, mientras la radial es lenta. Es lenta porque tiene una paleta larga, tiene que arrastrar mucha agua cuando gira, mientras que la axial tiene paleta corta y gira muy rápido. Por lo tanto, las máquinas axiales sirven para casos donde la carga es baja y el caudal es grande.
mientras que las radiales, todo lo contrario, pueden revolear el agua bien alto y entonces sirven para caudales bajos, pero para cargas importantes. Entonces fíjense los números específicos, los rangos que ocupan para cada tipo de máquina. Más conceptual es el asunto si nos quedamos con el número sin dimensiones. Para el número específico sin dimensiones, tenemos que es menor que 1 para las radiales y mayor que 4 para las axiales. Entonces el número específico nos indica la velocidad de la máquina para las condiciones particulares donde los otros elementos de la ecuación son unitarios, o sea, la velocidad específica. ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos a las leyes de escala. Y las leyes de escala nos sirven para dimensionar máquinas. Es conceptualmente sencillo. Vamos a ver cuál sería la ley de escala entre dos máquinas que giran a la misma velocidad. Son máquinas de distinto tamaño, pero giran a la misma velocidad. Entonces, si son homólogas, se puede establecer una ley de escala o una escala entre ellas. Tomemos el coeficiente de flujo. Evidentemente, si las máquinas son semejantes, los coeficientes son iguales y podemos presentar esta igualdad. Ahora bien, giran a la misma velocidad, por lo tanto, simplifico la velocidad, queda la ecuación reducida. Por lo tanto, esta es una ley de escala. El cociente de los caudales es igual al cociente de los cubos de los diámetros. Si tomamos el coeficiente de carga y lo igualamos para las dos máquinas y tachamos la velocidad porque es la misma, tenemos otra ley de escala. Entonces, esta es una ley de escala para velocidad constante y esta es otra ley de escala para velocidad constante. Y esta es la tercera, partiendo del tercer coeficiente adimensional. Ahora, ¿qué pasa si el diámetro es constante? Con la misma deducción podemos decir que si ahora el diámetro es el constante, fíjense que W es la velocidad lineal en esta fórmula, no es la angular, es la velocidad lineal. Esas son las leyes de escala para el diámetro constante. Supongan entonces que tenemos una máquina con una potencia determinada, una velocidad óptima, una carga de 64 metros, y aplicando la ley de escala queremos encontrar alguna variable de la otra máquina. Por ejemplo, la velocidad. Reemplazamos por los valores conocidos. Y esta sería entonces la velocidad a la que tendría que correr esa otra máquina para estar a escala de la original. De este modo podemos plantear cuáles deberían ser las unidades de una máquina para ser modelo de un prototipo determinado. Bueno, esto lo salteo, que lo van a ver en la práctica. Bueno, vamos a calcular una bomba semejante a una dada. Dadas dos máquinas homólogas de distinto tamaño, que tienen la misma velocidad, ¿cómo obtengo la curva característica de una conociendo la de la otra? Ya no estamos acá determinando un parámetro determinado, sino la curva entera. Entonces, partimos de la base de que los coeficientes de carga y de flujo tienen que ser iguales en las dos máquinas. Lo planteamos, liquidamos la velocidad porque están corriendo a la misma velocidad en ambos casos. Y entonces podemos despejar de acá
la carga de la segunda máquina en función de la primera, y de esta otra el caudal. Entonces tenemos dos expresiones que nos vinculan, la carga de una máquina con la de la otra y la del caudal de una con la de la otra. Entonces tenemos así conocido el punto H1, Q1 de la primera máquina, y podemos calcular H2, Q2 de la máquina, esta escala con la primera. Y así lo hacemos en toda la curva, punto por punto. Vamos obteniendo los valores de H1, Q1, los reemplazamos en la fórmula y obtenemos H2, Q2, y de ese modo obtenemos la curva azul, que es la de la máquina que está en escala con la curva roja. Máquinas obviamente que giran a la misma velocidad, pero que tienen distinto diámetro. Bueno, podemos decir que una máquina de estas es prototipo, es modelo de la otra, tomando la otra como prototipo. Sí, los D deberían estar al cubo. No, los D... espérate que tengo un cartelito que me tapa. Un cartelito del Zoom. ¿Cómo te saco cartelito? Voy a sacar así. Se enterró, no quiere moverse. Vos decís, acá ¿qué dice? Q2 igual a Q1 multiplicado por ¿cuánto? No, al cubo, eso es un error acá está el cubo, ¿ves? Sí, es correcto, tenés razón. Está mal ahí, tiene que ser el cubo. Bueno, este es un ejercicio que le gustaba mucho tomar al ingeniero Schmidt en el examen. Mediante una bomba se eleva la presión en un tramo corto de una tubería de 20 a 30, luego de 30 a 42, luego de 42 a 60 kilos centímetros cuadrados. ¿Cuál etapa es necesaria mayor potencia si se trata de un oleoducto o de un gasoducto? ¿Es lo mismo meterle mucha presión de entrada a un oleoducto que a un gasoducto, o es mejor meterle más presión en la última etapa? ¿Dónde hay que intensificar la presión? ¿Al principio o al final? ¿Tratándose de un oleoducto o tratándose de un gasoducto? Esto incluye turbomáquinas con flujos compresibles, ¿verdad? Si se trata de un oleoducto, es un fluido, la ecuación de la potencia es la que ven allí. Entonces, la potencia está dependiendo directamente del delta P. Por lo tanto, si tenemos un salto de 10 kilocentímetros cuadrados de presión, y luego uno de 12, y luego uno como que está allí, la potencia será mayor en la última etapa. Por lo tanto, tratándose de líquido, hay que incrementar la presión más al final del ducto que al principio. Pero si trata de un gasoducto, entonces estamos en presencia de un flujo compresible. Por lo tanto, la ecuación es la monada esta que aparece allí, en donde, si analizamos un poco, observamos que la velocidad de función del cociente de presiones, por lo tanto, la potencia es función de este cociente de presiones elevado a un número menor que 1. Por lo tanto, esta sería la potencia para el primer cambio de presión de 10 kilocentímetros cuadrados. Este sería el segundo y este sería el tercero. Esto muestra que en un
gasoducto, la potencia hay que enchufarse al principio. Bueno, el ejercicio es simpático, pero es un poco difícil, ¿no? Bueno, salimos del análisis dimensional. Vamos ahora a un tema importante que es la altura neta de aspiración positiva, o AMPA. Ahí tienen cómo se dice en general AMPA, altura de aspiración, o en inglés NPSH. Vamos a ver qué quiere decir eso. Tenemos un AMPA disponible en la instalación y un AMPA de la máquina. La máquina tiene que tener un AMPA que se ajuste al AMPA de la instalación. Ahí tienen una instalación entonces donde aparece una bomba, y esta vez la bomba no va a ser un punto en donde hay un salto, un incremento de presión como vimos hasta ahora, sino que vamos a meternos en la línea de energía adentro mismo de la bomba. Entonces señalemos lo que son las bridas, no sé si ya les hablé de las bridas, como punto de contacto, de referencia en la bomba. La bomba empieza en la brida y termina en la brida. Cuando dos caños se unen, se sueldan cada uno a la brida y la brida se une a la brida del otro, como ven en la figura de la izquierda. Las bombas tienen una brida soldada, ya viene con la brida, y la brida se abulona a la brida del caño. O sea, todos los contactos en las cañerías, en las instalaciones importantes, se hacen abulonando bridas, no se suelda. Entonces se usa la brida como referencia al punto en el cual se quiere indicar la presión. Entonces se habla de la presión de la bomba en la brida de aspiración, en la brida de... Tracemos la línea de energía, la piezométrica y la de energía hasta la bomba, y ahora peguemos el salto que da la bomba, que es este salto de energía. ¿Está bien? Esa es la energía inicial. Esta sería la energía potencial. Pero si nos metemos bien en el centro de la bomba, en la carcasa, vamos a ver que justo en el punto de mayor concentración del flujo tenemos una disminución de la presión que no se aprecia en las líneas de energía que hicimos hasta ahora. Entonces, ¿qué puede ocurrir como cosa riesgosa con esa bajada de presión en el centro de la bomba? Cavitación. Cavitación. Correcto. Tenemos que tener cuidado que no aparezca la presión de vapor. Si en el centro de la bomba la succión es tal que aparece la presión de vapor, va a ocurrir la formación de las burbujitas que luego producirán cavitación generalmente a la salida misma de la bomba. Por lo tanto, tenemos así el riesgo de que la bomba cavite si la presión de succión en ese punto es inferior a la presión de vapor. Bueno, la cavitación es un fenómeno que ya explicamos, cómo va percudiendo la cañería como el pitting y se come las piezas como ven allí. Bueno, las anteriores eran a la vez de bomba, este será la de una turbina. Miren cómo se lo comió. Bueno, entonces, ¿cómo controlamos que no haya cavitación en el centro de la máquina? Tenemos que tener cuidado de que la carga sea suficiente para que en esa bajada de presión en la succión de la bomba no llegue a la presión de vapor. Vamos a tener pérdidas localizadas, pérdidas generales, y entonces si tomamos el punto 1, el punto 2, el punto 3 en el corazón de la máquina y aplicamos Bernoulli entre estos puntos, vamos a ver que en 2 tendremos una energía mínima
Si aplicamos Bernoulli entre 1 y 3, que es el punto álgido, vamos a tener, ahí está, vamos a tener la ecuación de Bernoulli que queda expresada de esa manera. Entonces, el término que quedó escrito en azul allí, bueno, ahora se fue. ¿Sí? Si explicamos Bernoulli ahora entre 2 y 3, aparece allí el término P2 sobre gamma menos delta H, que ahí es donde aparece el riesgo de que la presión alcance la presión de vapor. Bueno, aquí le llamamos AMPA entonces, a la carga necesaria para que no alcance la presión de vapor en la máquina. Este es el AMPA entonces, de la energía en el punto 2. Entonces la presión de succión tiene que ser menor a la presión de vapor. Correcto. Menor en términos, los dos son negativos, ¿no? O sea, la succión no tiene que ser tan fuerte como para alcanzar la presión de vapor. Ahí Claro, está. en módulo. Correcto. Bueno, yo no les voy a tomar todo este formulerío y si se lo tomo se lo copian, así que no es problema para ustedes. Yo quiero conceptualmente identificar un esquema al final de la deducción para que quede claro qué es. Acá. AMPA neto disponible es la energía mínima requerida en la brida de aspiración tal que no se produzca cavitación en la sección de ingreso a los álabes. O sea, es un refuerzo de succión, es un refuerzo de presión, de carga de presión antes de la bomba para que en el interior de la misma la succión propia de la máquina no lleve el fluido por debajo de la presión de vapor. Esta sería la expresión que está ahí en amarillo, la que sería suficiente para probar este concepto. Bueno, otro tema importante es el diseño de una instalación de bombeo. Este tema es interesante, probablemente el más interesante de todos. Entonces vamos a ver cómo diseñamos una instalación de bombeo. Definimos la energía manométrica y útil como una cuestión semántica simplemente. Tenemos una instalación con una bomba y esta es la línea piezométrica y esta es la línea de energía. La diferencia entre las líneas piezométricas, o sea, las verdes, es una carga que es igual a la misma diferencia entre las líneas totales. Solo que a las totales les llamamos HU de útil y a las piezométricas M de manométrica. Simplemente es una cuestión de nomenclatura, ambas tienen que ser iguales. Bueno, ¿qué tenemos entonces con respecto al criterio a utilizar para seleccionar una bomba? En primer lugar, la bomba trabaja en un punto de encuentro con el sistema. Entonces tenemos que dimensionar primero o identificar el sistema con su propia ecuación. Acá tenemos un sistema de instalación industrial con una bomba, un tanque de partida, un tanque de llegada y una bomba en el medio. Entonces tenemos la altura, delta H total, tenemos K de la pérdida localizada, ¿verdad? K en el codo, K en la entrada. Y tenemos algunos datos, por ejemplo, el diámetro de la máquina, la longitud de la cañería, y esta belleza que aparece aquí es la ecuación de Bernoulli completa.
a donde le agregamos la pérdida por fricción en la cañería y le agregamos las pérdidas localizadas. O sea, Bernoulli en 1. Perdón, Bernoulli, esta sería la ecuación de la energía ya, de Euler. La ecuación de la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas en la cañería. Y las pérdidas están centradas en dos tipos de pérdida. La pérdida localizada, que es el último término, y la ecuación de Darcy-Weisbach, que es la pérdida por fricción de la cañería. Bueno, en el tanque no hay velocidad. La presión atmosférica. Y acá me aparece el cartelito del Zoom, así que no sé qué es lo que estoy mirando. Vamos a correrlo. Ahí está. La presión del tanque es la presión atmosférica. La presión en el otro tanque también. Y Z es el delta Z entre las dos. Con lo cual la ecuación queda reducida a esta expresión. Repito, estamos buscando la ecuación de la instalación. La instalación también tiene una ecuación. Es la curva HQ. Fíjense si ponemos ahora todos los valores, la longitud, el diámetro, todo lo que conocemos, lo único que no conocemos es la carga y la velocidad. Por lo tanto, si reemplazamos la velocidad por caudal sobre área, el área flow, nos queda esta expresión, poniendo ahí la velocidad, esta expresión reducida. Y esta es una expresión de una parábola en los ejes HQ. Por lo tanto, esta curva que ven allí es la curva de ¿quién? La curva de la instalación. Entonces tiene 10 como esto ordenada al origen, 2,2 y pico por 10 a la menos 5 como pendiente. Pendiente virtual, no porque es una parábola. Entonces, ahora, ¿cómo juntamos la instalación con la bomba? Supongan que esta es la curva que corresponde a la bomba que le vamos a enchufar a la instalación. Si superponemos el gráfico de la bomba con el gráfico de la instalación, tenemos un punto de encuentro. Y en ese punto de encuentro va a funcionar el sistema. Entonces la bomba tiene mucha cintura, trabaja en infinitos valores HQ, pero insertada en una instalación va a tener que adaptarse a la curva de la instalación y va a tener que trabajar entonces en un punto concreto que es el encuentro de las dos curvas. Entonces la de la instalación, la roja es la de la bomba y este es el punto en el que va a trabajar la bomba. Bueno, ¿cómo se regula el caudal? ¿Cómo se regula el caudal? En una bomba, y de paso pregunto, en una de desplazamiento positivo o en una centrífuga. ¿Qué harían ustedes si tienen que bajar el caudal? En una y en otra. Puedes cambiar el diámetro. ¿Cómo? Podrías modificar la velocidad o también el diámetro de la cañería. Bueno, pero eso es, cambiar el diámetro es meterle una bomba a todo y hacerlo de vuelta. Y cambiar la velocidad de la máquina, también hay que cambiar el motor. Yo digo de una manera más sencilla, como por ejemplo con una llave de paso. La pregunta es si la llave de paso tiene el mismo efecto en una bomba rotodinámica que en una bomba de desplazamiento positivo. Veamos qué pasa en una rotodinámica. ¿Qué pasa si cierro o abro la bomba? Cambio el caudal.
Si cambio el caudal, cambio la instalación. Mover la llave de paso es cambiar la instalación. Entonces la instalación se va para este lado, si cierro la válvula un poco, o para este otro si la abro. Entonces, si yo toco la llave de paso, cambio conceptualmente la instalación. Le hago trabajar con otro caudal. Entonces, la bomba centrífuga tiene la gran ventaja de que es modificable su punto de trabajo con una llave de paso. Ahora, ¿qué pasa con la bomba de desplazamiento positivo? A ver si tengo algún dibujo acá. No tengo ningún dibujo. La bomba de desplazamiento positivo no tiene una ecuación donde H dependa de Q. H y Q dependen de las dimensiones de la máquina y de las características físicas de su construcción. Por lo tanto, la curva de desplazamiento positivo le impone a la instalación un único punto de trabajo. Si la instalación puede, se acopla, y si no, no hay acople posible. Esa es la gran desventaja de la bomba de desplazamiento positivo. Si no funciona un solo punto HQ, y la instalación tiene que adaptarse a ella. Mientras que la centrífuga se adapta a la instalación. Bueno, ese punto que se figura como A es el punto de máximo rendimiento. Entonces se busca construir una bomba o comprar una bomba de modo tal que insertada en la instalación se ubique justo en el punto de máximo rendimiento. Puede que la bomba no esté insertada en el punto de máximo rendimiento, entonces podría estar un poco abierta además en el punto C o cerrada además en el punto B, en donde ya el rendimiento es menor. Perdón, me escapó. Entonces, en esos dos puntos donde el rendimiento es menor, como ven. Entonces se busca poner una bomba que permita que en el encuentro con la instalación coincida con el punto de máximo rendimiento. Entonces no hay que poner una bomba a lo macho, con mucha potencia, mucha altura, porque si la bomba tiene mucha altura, no necesariamente está en el punto de máximo rendimiento al cruzarse con la instalación, número 1. Y número 2, si la bomba tiene mucha capacidad, succiona mucho. Y si succiona mucho, lo más probable es que baje a la presión de vapor en el corazón de la máquina y la haga pelota en cuestión de horas. Por la cavitación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los detalles de una instalación? ¿Qué tiene una instalación? Tiene una serie de cosas. Primero, una válvula de alivio. Por si algo extraño ocurra, que se abra la válvula de alivio, es un fusible. Luego tiene una válvula de retención para que el flujo no vuelva y la máquina esté relativamente cebada. Luego la llave de paso o válvula de estrangulamiento. Luego un instrumental para medir la presión generalmente. Luego para poder inspeccionar el contenido de la cañería, una canillita. Y ese tipo de cosas hay que tener en cuenta que deben ser ubicadas en la máquina. Bueno, bombas en serie y bombas en paralelo. Esto es un tema bastante conceptual. Acá tenemos una instalación y una bomba y la intersección de ambas, que es el punto de funcionamiento. La bomba está trabajando a una altura H. ¿Qué pasa si ponemos otra bomba más? ¿Esas dos bombas rojas están en serie o están en paralelo? Obviamente, si la carga es la misma, si la carga es la misma, pero se duplica y el caudal es el mismo, las bombas están en serie. Piensen en términos de electricidad. La intensidad es la misma,
y el voltaje que sube. Entonces aquí es igual. Si una bomba puede ubicarse en el punto marrón HQ y ponemos una segunda bomba en serie, el caudal es el mismo, lo que duplica es la altura. Entonces, es cierto que el encuentro de la bomba roja con instalación marrón, ese puntito marrón, es cierto que ese punto sube al doble si ponemos otra máquina en serie. No, porque la bomba tiene que seguir cruzándose con la instalación. Entonces el punto de encuentro es este. Si una bomba que está trabajando en el punto marrón, le agregamos en serie otra más, el punto ahora de funcionamiento será el azul, que no es el doble que el marrón en carga. Por lo tanto, poner bombas en serie es un desperdicio de energía. Fíjense, ahí tenemos el punto H1Q1 donde trabaja la bomba con la instalación. Y ponemos una segunda máquina con la misma carga, el punto va a ser ahora H1 más 2, Q1 más 2. Obviamente las dos bombas rojas son iguales, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si las bombas son distintas? Esta es la curva de una de ellas y esta es la curva de la otra, que tiene una disposición diferente. Fíjense que estas curvas tienen que cortarse con la instalación ahora y la azul con la instalación en el punto marrón, la roja trabajaría con la instalación en el punto azul. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una en serie con la otra? Cargamos una caballito de la otra porque tenemos que sumar las cargas. Entonces, sumando una curva arriba de la otra, trepemos la azul a la roja o la roja a la azul, a ver cuál se mueve primero. Ahí está, subimos la roja, caballito del azul. Por lo tanto, si ahora volvemos a poner el encuentro con la instalación, vamos a ver que no ganamos casi nada, ¿no? Porque el punto de encuentro entre la marrón y la azul es el trabajo de la instalación con una sola bomba. Si ponemos una segunda bomba, el punto de encuentro es ese que apareció ahí y no el que está arriba del punto inicial. Entonces, nuevamente, se prueba que no es conveniente trabajar con bombas en serie, sino que hay que trabajar con una sola del tamaño del cuadro. ¿Qué pasa si las bombas se ponen en paralelo? ¿Para qué se ponen en paralelo las bombas? Por una cuestión de seguridad, por si deja de funcionar alguna, por algún desperfecto, atentado, etc. O para sacarla de circulación para mantenimiento. ¿Qué pasa si las bombas están en paralelo? ¿Qué pasa con la carga? Es la misma. Lo que suma es caudal. Al revés que con las bombas en serie. Entonces, si tenemos una bomba A y una bomba B, y ahora las sumamos, las hacemos trabajar juntas, no se pone una arriba de la otra, se pone una atrás de la otra, porque no suma carga, suma caudal. Entonces corramos una de ellas atrás de la otra y la curva que queda, esa negra que está ahí, es la curva de las dos bombas en serie en la misma instalación. Fíjense que otra vez no duplica caudal, no duplica carga, pero sí duplica electricidad. Entonces, si sumamos la bomba A con la bomba B, suma caudal, la carga es la misma y el punto de trabajo ahora va a ser el azul. Nuevamente, no es conveniente desde el punto de vista
económico poner bombas ni en paralelo ni en serie, sino diseñar la bomba del tamaño que corresponde. Bueno, vamos a ver alguna reseña de turbinas. Habíamos visto que las turbinas se clasifican en turbinas de impulso, de reacción. Las de impulso son las de flujo tangencial, las de acción son las radiales o las axiales, o sea, las Francis o las Kaplan, y las tangenciales las Pelton. Repasemos un poco la aplicación de cada una de ellas. Recordemos, las turbinas Pelton son también turbinas de impulso que aprovechan el impulso de un solo impulsor en una sola turbina, en un solo ala. Las demás están como en Disneylandia dando vueltas a lo loco, pero sin carga. Ahí tenemos la turbina Pelton. Fíjense la forma de las cucharitas, es para aprovechar la cantidad de movimiento, como habíamos visto cuando vimos los reflectores y los álabes. Aquí tenemos distintos tamaños de la Pelton. El problema de la Pelton, uno podría pensar que se soluciona así, ¿no es cierto? Poniendo más elementos de ataque, aprovechando el flujo que incida en más álabes a la vez. Pero eso no funciona porque baja el rendimiento de la máquina. Es decir, la máquina tendrá un rendimiento adecuado cuando hay un único chorro pegándole a un álabe. Este es el caso de los ventiladores de energía, de la energía eólica. ¿Cuántos álabes tiene un ventilador eólico? ¿Lo tienen presente? ¿Vieron que tienen 3? Bueno, no viene tanto al caso. Sigamos con esto. Si nosotros ponemos más impulsores para acceder a más álabes simultáneamente, a ver, disculpen un momentito. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el tema de aprovechar el impulso del chorro de la corriente en más álabes simultáneamente, pero no de esta manera? ¿Por qué no de esta manera? Porque la turbulencia que generan tantos impulsores va a ir en contra del aprovechamiento de la máquina. Miren que no, estoy yendo para atrás. Esta es entonces el campo de trabajo de las Pelton. Son máquinas que giran muy despacito, pero tienen capacidad de elevar el caudal a una altura importante. Trabajan con poco caudal, pero mucha altura, porque son máquinas que tienen una rueda con un diámetro muy importante y son lentas. Fíjense que ahí aparece ahora la velocidad específica de la máquina, ¿no es cierto? Y la ubicación en el diagrama HQ. Como ejemplo de aplicación, la pueden comprar en un mercado libre, tienen la maquinita, pero recuerden que tiene que levantar una cantidad importante de metros, pero muy poco caudal. Eso que ven ahí es una Pelton.
y si no, una de las más grandes del mundo, en esta central en Alemania, donde el impulso es muy importante por el desnivel geodésico, pero el caudal es muy bajo. Bueno, la que sigue es la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es una máquina con flujo axial. Fíjense entonces como bueno, ahí está marcada la entrada, confunde el dibujo, porque la entrada está muy arriba de los álabes. Cuando el agua llega a los álabes ya lo hace en forma axial. Aquí tienen entonces una turbina típica Pelton, Kaplan, perdón. Esta es una casa de máquinas de una central. Fíjense que ahí tienen en verde los álabes de la turbina. Tenemos el piso de generadores y arriba el piso de transformadores. Y la generación ocurre en el intercambio de caudal en contacto con los álabes. La cuestión es así. Aquí es la obra de toma, este es el puente de grúa para bajar una compuerta está en la casa. El agua va por la tubería forzada a mucha presión. Entra a la cámara espiral, hace girar el rodete arrastra el generador, y el generador lleva corriente de alta tensión a los transformadores. Bueno, entonces aquí tienen el esquema donde se ve que el flujo es axial y corre en forma paralela al eje. La máquina es muy rápida porque tiene álabes muy cortos, pero no tiene mucha capacidad para grandes cargas. Por lo tanto, esta es una pieza fabricada por Pescarmona en Mendoza, destinada a la presa de Tocome en Venezuela. Y esta es la ubicación en el gráfico HQ de la Kaplan. Fíjense que vuela esta máquina, va a una velocidad específica de más de 500, pero la carga es baja. Entonces, como ejemplo de aplicación, podría ser Yacyretá en el río Paraná o Salto Grande en Uruguay. Fíjense, tiene un caudal de 14.000 metros cúbicos por segundo, pero una carga de 44 metros. O sea, el caudal es importante, pero la carga es baja. Entonces es ideal una máquina rápida como la Kaplan, que se usa en los aprovechamientos donde no hay vano, no hay vaso para almacenar y hay que hacer electricidad toda el agua que trae el río, ¿no? Este es el piso de los generadores en Yacyretá. Y esta es la Kaplan. Este es Salto Grande. Fíjense, 5.000 metros cúbicos y una altura de 25 metros. Caudal importante, carga baja. Salto Grande no tiene capacidad de guardar agua, tiene que turbinar lo que venga, entonces tiene que ser capaz de trabajar en esas condiciones. Bueno, este es un corte de la máquina. La Francis es probablemente la máquina más usada. Tiene un ingreso radial, fíjense que la cámara espiral, como marca el dibujo de arriba a la derecha, va disminuyendo porque el agua va entrando al rodete todo el tiempo. El agua entra en una dirección, impulsa el rodete y luego sale a una dirección a 90 grados. Es una máquina con a la vez
de gran diámetro, por lo tanto gira despacio, pero tiene gran capacidad de centrifugado. Acá tienen un corte de la cámara espiral, fíjense cómo el agua se mete todo el tiempo en el rodete, disminuyendo el caudal. Acá está el rodete otra vez. La cámara espiral, perdón, el rodete todavía no está colocado. Y ahí tienen el típico rotor de la Francis, donde el agua entra en forma radial a la máquina. Ahí están bajando una radial, el rotor. Y aquí está la Francis entonces en su puesto en la HQ. Fíjense la velocidad específica, está comprendida en el término medio y la altura también. Es una turbina muy versátil y es la que más se usa, sobre todo cuando se trata de grandes alturas y pocos caudales, y caudales bajos. Por ejemplo, en la Licura. En la Licura, en el río Neuquén, en el río Limay, perdón. Este es el caso de Chocón. El Chocón tiene 86 metros y un caudal de 700 metros cúbicos, o sea, un caudal bajo y una altura importante. Entonces aquí va a colocar una Francis, 4 Francis, que están ubicadas en la casa de máquinas, que es la construcción que ven ahí a la derecha. Esta es la casa de máquinas. A la izquierda ven la obra de toma y la entrada del agua. Otro ejemplo, ya que hay muchos de aplicación de la Francis, es como les había mencionado, Licura, en el río Limay. Fíjense que tiene 4 tuberías forzadas con 4 máquinas. El caudal es 300 metros cúbicos, es poquito, pero la altura es 130 metros. Por lo tanto, ahí corresponde una máquina como la Francis. Bueno, hay muchos ejemplos de Francis en toda la Argentina y el mundo. Esta es Piedra del Águila, una obra de hormigón. Al vertedero lo ven aquí debajo y más atrás la casa de máquinas. Y por último las turbinas tubulares, que aprovechan cualquier huequito. Recuerden que habíamos visto algo de esto, eran máquinas muy baratas, porque tienen forma de bulbo. El bulbo tiene una hélice y es un elemento Fíjense la velocidad específica de estas máquinas ubicadas en el diagrama HQ. No aparece. Ahí está. Son máquinas que ocupan un lugar que generalmente no pueden ser aprovechados ni por la Francis ni por la Kaplan. Entonces se colocan estas máquinas muy baratas que generan muy poca carga a muy poco caudal y a muy poca plata. Lo malo de estas máquinas es que traen muy pocos votos, porque no son inversiones importantes. En Argentina no hay instaladas de estas máquinas. Hay sí un proyecto para ampliarse así de está en Añascuá y ubicar máquinas de este tipo, aprovechando canales en el río que no están optimizados.
Fíjense que acá en Argentina no tenemos ninguna instalada cuando hay montones de lugares, pero estamos discutiendo si Condor Cliff y Néstor Kirchner, esas empresas, las empresas en Santa Cruz. Los holandeses, por ejemplo, tienen los polders, como le llaman ellos a esa empresa de contención, llena de turbinas bulbo. Entonces, cuando la marea entra, las hace funcionar, cuando la marea sale, también las hace funcionar. O sea que están generando todo el tiempo una cantidad de energía que son la fuente de energía de Holanda. Nosotros tenemos los agujeros para ponerla, pero no es propaganda instalar esto. Bueno, acá tienen un proyecto, el proyecto de Añacuá, donde se supone que se van a poner algún día las bulbos. Bueno, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es el esquema de una turbina? ¿Cómo dibuja uno una turbina en un examen? ¿Cómo está formada una turbina en la vida real? Ahí la tienen. La tubería forzada va a llevar el agua a la cámara espiral la mete adentro de los álabes, la franci gira y sale por debajo por la tubería de aspiración. Ahora, ahí la tienen desacoplada cada una de las partes, la tubería forzada, la cámara espiral y el tubo de aspiración por el cual sale el agua otra vez a su punto de aguas abajo. De un previo al rotor. Esta es la tubería forzada. Este es el rotor de la máquina que va calzado adentro de la tubería del tubo de la cámara espiral. Y esta es la salida. Ahora, si dibujamos en un examen todas estas piezas como si fueran una tras de la otra, dibujaríamos una secuencia en este sentido que está mal, porque en realidad no está uno tras de la otra, pero sí conceptualmente de acuerdo al recorrido del agua. Entonces identificamos cada una de ellas con un formato cualquiera, un rectángulo por ejemplo, para cada una de ellas, y esto sería el esquema de una turbina si está acompañado de qué es lo que pasa con la presión. Entonces es importante dibujar el gráfico de las presiones. Imagínense que el agua viene por la tubería forzada y a la entrada de la brida de la turbina la presión es descomunal, enorme. Miren cómo va creciendo. ¿Qué pasa dentro de la turbina? El agua cede toda su energía a la turbina, entonces pierde energía de presión y la turbina exprime al caudal de modo tal que le quita presión aún por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, aquí es donde la turbina corre riesgo de cavitación, porque si no está mal bien dimensionada, en este punto de succión puede llegar a la presión de vapor. ¿Para qué está entonces el tubo de salida con ese diámetro que va aumentando? Porque al ir aumentando el diámetro va bajando la velocidad, bajando la energía cinética y aumentando la presión, que es lo que la máquina necesita, restituir la presión al flujo, porque no puede salir de la máquina succionando. Entonces, de este modo, con la forma del tubo de salida, que cada vez tiene mayor diámetro, logramos bajar la presión del flujo. Y este diagrama de presiones es imprescindible para explicar cómo funciona una turbina esquemáticamente. Bueno, la potencia y el AMPA de una turbina siguen el mismo concepto que el de la bomba, solamente cambian los signos, no tiene sentido meterse en los detalles porque es puro formulerío, pero el concepto es el mismo que vimos en bombas. Bueno, y aquí tienen los límites de una turbina, ¿no?
de grandes dimensiones de las presas para generación de electricidad, y la más chiquita, que es la que tiene el dentista en el torno, que funciona aire comprimido. Bueno, con esto estamos completando el programa ya. Les presento la central más grande del mundo, que es las Tres Gargantas en la China. Tardó 15 años en construirse sobre el río Amarillo. El río Amarillo tiene un caudal muy importante y llega seco al río. 33.000 metros cúbicos por segundo. Piensen que el Paraná tiene 20.000. El río llega seco al río, porque ¿qué hacen los chinos con este río? Lo usan para regar arroz. Entonces, de ese modo, han hecho este emprendimiento para evitar perder agua en las crecidas y retenerlo para regar el arroz. Pero ya que está la instalación hecha, se han instalado turbinas, 32 turbinas, 32, Francis, y la carga es de 185 metros. Bueno, es una obra comunal en sus dimensiones. Ahí la tienen con las máquinas funcionando. Estas son las cámaras espirales de la Francis. A la derecha está el agujero donde va a venir la tubería forzada. Y aquí tienen los rotores de la Francis. Esta es la esclusa de navegación. El piso de los generadores. Y este es el vertedero con su salto de esquí en forma de chorro. Bueno, acá estamos entonces redondeando el programa. Y estos son los temas que vimos en instalaciones de bombeo turbinado. ¿Estos serían todos los temas para el final? Estos serían todos los temas, sí. ¿Y del final se sabe algo? ¿Si va a ser virtual o fechas o algo? ¿Qué tengo acá de fechas? Vamos a ver. La próxima es el recuperatorio, segunda oportunidad del parcial. El otro martes. No. Para Navidad va a ser el final, más o menos. El 18 de agosto es la tercera oportunidad del primer parcial. Y ahí mismo debe ser la primera del coloquio, calculo yo. No está en la fecha del coloquio. Pero calcular. Te hago una consulta, por lo menos en mi cátedra, la fecha del segundo parcial, primera oportunidad, es el 20 de agosto. O Bueno, sea, ¿estaríamos dando al final antes de dar el segundo parcial? No, entonces es una semana después. Si a vos te toca rendir el 20 de agosto, entonces, claro, el 18 sería el recuperatorio del primer parcial. El coloquio sería, calculo yo, el 25 de agosto, que acá lo tengo como feriado, no sé si es correcto. 25 de agosto, el primer día de septiembre. ¿Y va a ser virtual? Sí, va a ser virtual. Pero ya está confirmado, porque nos habían dicho que no se sabía, por eso te pregunto. Mira,
las cosas requieren todo el tiempo de confirmación de la confirmación. Yo sé que va a ser virtual. Y si los vas a tomar vos, más o menos nos vas a decir una dinámica de cómo va a ser, cómo fue para el parcial, para que nos podamos preparar. Y como el primer parcial, más o menos, una cosa así. También tipo trabajo práctico. Sí, el primer parcial. ¿Qué les pareció el primer parcial? Fue largo. O sea, nos dieron mucho tiempo, pero igual también fue como muy largo. Y esto de que no tuvimos como el Zoom paralelo como para hacer consultas, de repente habían algunas cosas que no sabíamos y no teníamos a quién consultar. Sin Quizás estaría embargo, bueno. ninguno tuvo que asumir algún dato porque haya considerado que faltaba un dato ni nada por el Quizás, estilo. quizás en el momento de presentar el examen, tener el Zoom como para que lo podamos leer y si hay alguna consulta, consultar y después, bueno, darnos el tiempo que nos dio o más. No sé qué opinan los demás. Bueno, está bien, gracias por el punto de vista. Vamos a ver cómo implementamos algo así. Bueno, gente, ¿alguna inquietud sobre la materia, sobre algún comentario?